Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos al Evangelio Diario. Hoy estamos en el miércoles 13 de mayo, de la quinta semana de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con la lectura de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, versículo del 1 al 6. En aquellos días vinieron a Judea de Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al final se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje, y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos, y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio lo vamos a leer de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arrancará, y al que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese dará fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa afuera, como al sarmiento, y se seca, y luego lo recogen, lo arrojan al fuego, y arde. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto, y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo para comenzar esta reflexión. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor
el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, pues vamos a comenzar hoy con tratar de entender cuál es el mensaje que hoy nos da el Señor. Y como siempre, la palabra es muy extensa. No podemos abarcar todo el tema porque pues el tiempo es muy corto, ¿verdad? Entonces, nos vamos a enfocar solamente hoy en los frutos, en lo que el Evangelio nos está hablando de esos frutos. El Señor nos dice que si el sarmiento no da fruto, se arranca. Y vamos a ver cómo es ese fruto, por qué es el fruto y para qué. Si nosotros somos discípulos de Dios, vamos a poder dar ese fruto. Vamos a ser verdaderos discípulos de Dios. Y tenemos que dar esos frutos para poder estar con Dios. Tenemos que dar esos frutos para poder permanecer, pertenecer a Dios. Si nosotros no damos frutos como el Señor nos lo está pidiendo, es que no estamos adheridos a esa vid. Pero, ¿de qué clase de frutos nos está hablando el Señor? ¿Acaso serán los frutos que ofrece el mundo? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. A ver, San Pablo, ilumínanos un poco referente a esos frutos. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, San Pablo nos habla de los frutos y dice: el fruto del Espíritu es la caridad, la alegría, la paz, la comprensión a los demás, la generosidad, la bondad, la fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estos son los frutos que nos convierten. Estos son los frutos que nos dan paz. Recuerdan que ayer hablábamos de esa paz que solamente el Señor nos podía dar, que era la paz del Señor, no la paz del mundo. Aquí nos está hablando de eso, de esa conversión. Esos frutos nos dan esa conversión. También debemos saber o recordar que los dones y las carismas en el cristiano son muy importantes, pero para desarrollarlos para poderlos desarrollar en nuestra vida y poder llegar a las personas y poder evangelizar. A veces también se nos olvida que los dones, que los frutos son también muy importantes. Y eso es de lo que estamos hablando. ¿Y por qué es que son tan importantes los frutos del Espíritu? Porque los frutos son un camino a nuestra salvación. El Evangelio de hoy nos lo dice muy claro. Dice que el que no permanece en mí se le echa fuera como el sarmiento y se seca. Y luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. ¿Sí? Entonces, la misma palabra nos está diciendo cuál sería el resultado, la consecuencia de no estar unido al Señor, de no estar unido a esa vid, ¿verdad? Entonces, de aquí también nos surge una pregunta. Si tú no estás dando los frutos del Espíritu, entonces pensemos,
¿Cuáles son los frutos que estamos dando? Si no estamos dando los frutos del Espíritu, entonces estamos dando fuego. Pero ese fuego no es el fuego del Espíritu Santo, sino el fuego que nos dice la palabra, que lo arrojaron al fuego y arderá. ¿Será ese fuego en el cual estamos nosotros dando esos frutos? Si no estamos dando frutos, entonces significa que estamos dando dolor, que estamos dando espinas, estamos causando llanto a las personas que nos rodean. Tenemos que dar frutos, hermanos. Jesucristo nos dice al principio del Evangelio de hoy: yo soy la verdadera vid. La vid significa la parra, como nosotros comúnmente la conocemos, ¿sí? Esa planta donde se da la uva. Los sarmientos somos nosotros, las personas. Somos las ramas de esa vid. Y el viñador es el Señor. Viene siendo Él como la persona que cuida, como el jardinero, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, ese viñador, ese jardinero, corta la rama seca, corta el sarmiento seco, pero también poda la rama que da fruto para que siga dando fruto. ¿Sí? Pero no importa cuál de las acciones haga este viñador, ya sea podar o cortar las ramas secas, solamente nosotros somos los que marcamos esa diferencia. Nosotros somos los que aceptamos al Señor o no lo aceptamos. Nosotros somos los que decidimos pertenecer o estar adheridos a esa viña, a esa vid que es Jesucristo. Los frutos son diferentes a los carismas, ¿sí? Los carismas, pues hay que ponerlos en práctica, hay que desarrollarlos, hay que sacarlos de nosotros mismos. Así como los dones que están infusos por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces están infusos en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Los frutos son una consecuencia, son un resultado de esa relación que nosotros tenemos con Jesucristo. Vienen a ser una consecuencia, vienen a dar un resultado de una acción que estamos haciendo. De la misma manera, si nosotros no estamos haciendo, los frutos, si no estamos teniendo frutos, también hay un resultado, pero no es un resultado bueno en nuestra vida. Entonces, para poder dar frutos nosotros debemos estar en comunión con Jesucristo. Tenemos que ser obedientes a Jesucristo. Tenemos que escuchar su palabra. Recordemos que en el Evangelio que estamos leyendo hoy, dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y se les concederá. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un problema? Y entonces en ese momento nos acordamos del Señor y le pedimos. Y entonces no tenemos un resultado como el que tal vez quisiéramos.
y pensamos que el Señor no nos escucha. Pero aquí nos está diciendo que sí nos escucha. Nos está diciendo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y se les concederá. Entonces, ¿estamos unidos a Jesucristo? ¿Escuchamos su palabra? ¿Estamos siendo obedientes a su mandamiento? ¿Estamos dando frutos del Espíritu? Entonces, algunos frutos tienen algunas consecuencias. Y bueno, todos los frutos tienen consecuencias, pero se dan estos por la perseverancia, por la disciplina. Y esto, hermano, requiere de un esfuerzo y muchas veces de una disciplina fuerte, de un esfuerzo grande. Le voy a poner un ejemplo así rapidito, un ejemplo sencillo. Cuando nosotros fuimos a la escuela, o si estamos todavía estudiando algunos, en cualquier grado, ya sea una licenciatura, una materia regular, cuando nosotros vamos a esa clase, automáticamente no obtenemos la calificación que nos ofrece el maestro o la calificación que se requiere para poder avanzar a otro grado o pasar de año, como lo conocemos muchas personas. Es no nomás ir, sentarme en esa butaca, en esa banca, y escuchar lo que el profesor me está enseñando. Es que necesito esforzarme, necesito investigar, necesito estudiar, necesito hacer esa tarea que se me está dejando hacer. Y depende de mi esfuerzo que yo voy a obtener ese resultado. Depende de mi disciplina. Yo tengo esa decisión de hacerlo o de no hacerlo, como lo mencionaba hace rato. ¿Sí? Entonces, para poder dar los frutos del Espíritu, todo esto va a estar alrededor de la perseverancia y va a estar unido a Jesús. Como les decía, que es escuchar la palabra, obedecer y dejar que ese Espíritu entre en nosotros. Dejar que el Espíritu entre en nuestra vida. Recuerden que ayer decíamos que teníamos que abrirle ese corazón al Señor para que entrara esa paz, que entrara el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, reflexionemos poquito. ¿Estamos dando frutos del Espíritu? Recordemos que también los frutos de la carne, o tal vez estamos dando frutos de la carne. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Los frutos que nos da el mundo. Y San Pablo en los Gálatas también nos viene a recordar y nos viene a ilustrar cuáles son esos frutos. San Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5 dice: es fácil reconocer lo que proviene de la carne: la fornicación, las impurezas y desvergüenzas, culto de los dioses, de los ídolos, hechicería, odio, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias,
borracheras, orgías y cosas semejantes. Ve que muchas veces los frutos del Espíritu son los que se reflejan en nuestra vida. Hoy el Señor nos está invitando a que demos frutos, pero no fruto del mundo, fruto del Espíritu. Amabilidad, amor, gozo, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Cuáles frutos quiere usted dar? Recuerde que esos frutos son la llave para entrar al cielo, para estar con el Señor. Entonces yo le invito, mi hermano, para que usted el día de hoy reflexione, tome el Evangelio el día de hoy, lo vuelva a leer, permítale que entre en su corazón, invoque al Espíritu Santo. Pídale estar unido a esa vid que es el Señor Jesús. Por medio de esa vid nosotros recibimos la savia para tener vida eterna. Entonces, queridos hermanos, pues esta es la reflexión que hoy quería compartirles a ustedes. Gracias por estar aquí, por conectarse. Vamos a hacer una oración final para despedirnos y, si Dios nos lo permite, el día de mañana continuaremos, nos volveremos a ver. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido llegar hasta este momento. Te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu mensaje, tu palabra. Que descienda ese Espíritu Santo en nuestro corazón para poder desarrollar esos dones, esos carismas, y que los resultados de ese esfuerzo se reflejen en los frutos del Espíritu. Que solo unidos a ti, Señor, podemos obtener estos frutos. Porque lejos de ti, Señor, como tú lo dices en tu palabra, no somos nada. Hoy, Señor, te pedimos que te apiades de nosotros, que derrames ese Espíritu Santo para que llegue a mi mente y a mi corazón. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y que es Dios, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, que descansen, Dios los bendiga, nos vemos mañana, si Dios lo permite.